Bueno, ya terminando la guía de errores, hacemos el último problema, que es el problema número 16, que dice: se midió un cilindro cuyas dimensiones fueron longitud L igual 1,300 metros, diámetro D igual a 0,900 metros. La operación de medida se realizó con una cinta métrica cuya menor división es de 1 milímetro y dice: calcular A. El error relativo en la medida L y D. B. El valor probable del volumen del cilindro. C. El error relativo y absoluto en el volumen del cilindro, teniendo en cuenta que el error en el número de pi es despreciable, o sea, pi no tiene error. Y por último, D. Escriba con el número correcto de cifras significativas el valor del volumen. Entonces, vamos a resolver el problema número 16. Problema número 16 de la guía de errores, y lo que estamos viendo es un cilindro. ¿Ven? Un cilindro cuyas medidas es de acá hasta acá, L, y de acá a acá el diámetro. Y nos dice que L es igual a 1,300 metros, que el diámetro es igual a 0,900 metros, y que el error de L, porque es el instrumento que vamos a usar, es igual al error del diámetro, y esto es igual a más o menos 1 milímetro, que es igual a más o menos 0,001 metro. Entonces tenemos las mismas unidades en el error que en las medidas. El primer punto, en el inciso A, nos pide que calculemos el error relativo de la longitud y del diámetro. Entonces empecemos con el error relativo de la longitud, que va a ser igual al error de la longitud dividido la longitud, y esto es igual a 0,001 metro dividido la longitud, que es 1,300 metros, y esto, metro y metro se va, y nos queda que es igual a 0,00769. Entonces ahí ya tenemos el primer valor, ¿sí?, el error relativo de L. Ahora calculemos el error relativo del diámetro. El error relativo del diámetro va a ser igual al error del diámetro dividido el diámetro, que va a ser igual a 0,001 metro dividido el diámetro, que es 0,900 metros. Y esto es igual a 0,001 periódico. Y ahí tenemos entonces el segundo valor, el error relativo del diámetro. Y ahí ya tendríamos resuelto el inciso A. En el inciso B nos pregunta cuál es el volumen. El volumen del cilindro es igual a pi por el diámetro del cilindro al cuadrado dividido 4, eso sería el área, por la longitud, que sería el alto. Bien. Si hacemos los números, ponemos acá 0,9 y acá ponemos 1,3, el valor del volumen es igual a 0,82702 metros cúbicos. Ese es el valor del volumen. En el punto C nos pide que calculemos cuál va a ser el error del volumen. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer teniendo en cuenta propagación de errores. Entonces, recordemos, acá tenemos la ecuación. Entonces, ¿a qué va a ser igual? El error del volumen va a ser igual
a la derivada parcial del volumen con las dos variables que tenemos, que es la longitud y el diámetro. Con respecto a L, por el error de L más el módulo de la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro por el error del diámetro. Entonces, seguimos. Entonces, tenemos que el error va a ser igual la derivada de B con respecto a L, la derivada de L, como es no tiene exponente, nos queda igual a 1. Entonces nos queda pi diámetro cuadrado sobre 4 por el error de L, más la derivada del volumen con respecto al diámetro. Pi, 4 y L son constantes, o sea, nos queda pi sobre 4 por L, y la derivada de D al cuadrado es 2 veces 2D por el error del diámetro. Reemplazamos acá los valores y tenemos que la parte, tenemos pi por diámetro cuadrado, y todo esto pues ponemos los valores que corresponden en cada uno. El error, entonces esto que es pi sobre 4 por el diámetro, que dijimos que es 0,9 al cuadrado, metros al cuadrado, por 0,001 metro, más pi sobre 4 por L, que es L es 1,3 metros, por 2 por 0,9 metros por el error de que es 0,001 metro. Vemos que todas las unidades nos quedan en metros cúbicos, entonces resolvemos esto y nos queda que el error es igual delta B a 0,025 metros cúbicos, pero hay que redondearlo el 5 a una sola cifra significativa, o sea, lo más grande, que es este de acá. El 5 pasa a 3, entonces nos queda directamente que el error es igual a 0,003 metros cúbicos, y ahí tenemos el error del volumen. Y si queremos calcular el error relativo del volumen, es el error del volumen dividido el volumen, y esto es igual a 0,003 metros cúbicos dividido el volumen, 0,82702 metros cúbicos, y esto queda igual a, nos lleva el error relativo, es igual 0,044, y ahí tendremos el error relativo. Y por último nos pide que escribamos de forma correcta en el inciso D el volumen con su correspondiente error. Entonces, veamos. Tenemos acá el error y el valor del volumen. Tenemos que escribirlo en décima, centésima, milésima. Entonces veamos acá que tenemos el valor del volumen. Tiene sentido escribirlo hasta la milésima, hasta el 7. Este es un 0, entonces al redondear nos va a quedar simplemente 0,827. Entonces nos queda 0,827 más menos 0,003, todo esto metros cúbicos, y así es como tenemos el valor del volumen con las cifras significativas correctas, teniendo en cuenta nuestro error. Entonces, repasando, tenemos el cilindro L y D, que nos da con un error de 0,01 metro, que es igual a 1 milímetro,
Entonces en el punto A nos pide que calculemos el error relativo de L y D, simplemente es delta L sobre L, delta D sobre D, donde delta L y delta D son iguales. Calculamos, tenemos los valores, luego nos pide que calculemos el volumen, tenemos la ecuación del volumen, pi diámetro cuadrado por L, ponemos los valores, calculamos. Todavía no sabemos cuántas cifras significativas hay que tener acá, así que ponemos varias. Luego seguimos, nos pide calcular el error del volumen, lo hacemos a través de propagación de errores con las derivadas parciales a las variables que tenemos. Las variables que tienen errores son el diámetro y L, porque nos dijeron que pi no tiene error. Si nos acordamos en el enunciado, dice, teniendo en cuenta que el error en el número de pi es despreciable. Entonces no es una variable para tener en cuenta para el cálculo del error. Entonces derivamos con respecto a L y con respecto a D, hacemos la ecuación, calculamos y obtenemos el valor del error del volumen, lo redondeamos a una sola cifra significativa y tenemos. Con este valor y el error del volumen, calculamos el error relativo y teniendo en cuenta este valor del error, sabemos hasta dónde redondear el valor del volumen. ¿Cuántas cifras significativas? 3 nada más. Y ahí quedaría terminado el problema número 16 de la guía de errores y con esto terminamos la guía de errores.